Vamos con la primera pregunta. Gustavo, ¿de qué se trata tu partido? Porque ha sido sumamente interesante ver la acogida que ha tenido y en realidad han sido muchos votos que los han llevado senadores, llevan diputados. ¿Cómo es, Gustavo? Bueno, nosotros hemos obtenido el 2,69% del electorado, que ustedes podrán decir, bueno, es un porcentaje bajo. Ello nos fue suficiente para introducir dos diputados en el Parlamento uruguayo, un parlamento que está dividido en dos grandes coaliciones, una que en la manipulación digamos, de los laboratorios psicosociales se suele llamar izquierda y otra que se suele llamar derecha. Ya estamos adelantando criterio en el sentido de que nosotros esa diferencia, esa clasificación de izquierda-derecha, la consideramos absolutamente instrumental, negativa y por lo tanto no la utilizamos. Gobernó, está gobernando en este momento la coalición multicolor, una coalición conformada por partidos tradicionales que, como he dicho, se reputa de derecha. Y ganó la elección el Frente Amplio, que es una coalición convertida en partido político que se reputa de izquierda. Sin embargo, ambas coaliciones tienen coincidencias ideológicas, filosóficas, programáticas, porque ambas coaliciones son fundamentalmente agendistas. Y entonces acá corresponde hacer una primera especificación. ¿Qué significa ser agendista? Significa ser instrumental al proyecto, a los paradigmas de existencia, de vida, de organización política que emergen del foro de Davos, que es un foro plutocrático, antidemocrático, antirrepublicano y fundamentalmente es un foro de los mega ricos del mundo. En contraposición al foro de Davos, que impulsa el globalismo y que tiende a un gobierno mundial plutocrático, es decir, gobierno mundial de los mega ricos, nosotros somos antiagendistas, soberanistas y fundamentalmente estamos en contra y confrontamos con los paradigmas existenciales que nos quiere imponer esa élite oligárquica financiera internacional. Si, si extraemos una conclusión de los conceptos vertidos hasta el momento, vemos que en el Uruguay el agendismo, el globalismo, tiene una amplia mayoría. Y en el Parlamento tiene 97 diputados globalistas, agendistas, contra dos soberanistas y antiagendistas, que somos los diputados de Identidad Soberana, mi hija Nicole y yo. Ok. Identidad Soberana entonces es un partido nuevo que presenta una propuesta más bien totalmente soberana, patriota, le podríamos decir, que no está inclinado en ninguna de las vertientes que tienen que ver con derecha, izquierda o centro, porque a tu parecer eso, o esos partidos que están en esas coaliciones de alguna manera están manipulados. Eso es lo que nos dices. Eh, Cuando hablas de foro de Davos, no podríamos mencionar también al foro de Sao Paulo, es decir, Sí, porque, sí, claro, muy bien. Sí, Verónica. La verdad que un concepto profundo, agudo, que no es común en el periodismo. Efectivamente, hay un pacto, se llama Pacto de Princeton, porque se gestó en la Universidad de Princeton allá por 1994, luego de la implosión de la Unión Soviética, de lo que se dio en llamar a nivel internacional el ayornamiento
de la izquierda internacional que por el fracaso del socialismo real, de la Unión Soviética, de Alemania democrática, por los cambios también experimentados y que comenzaban a darse en aquella época en el régimen comunista chino, el Foro de San Pablo pacta con el Foro de Davos para dar origen a todo lo que ha sido la ideología woke, la ideología progresista, la ideología sorista, digo sorista por George Soros y su fundación Open Society, por esa transformación de los objetivos de la izquierda, que ya no fueron confrontar en base a la teoría marxista de la lucha de clase, sino que ese pacto de Princeton comienza a alentar una nueva confrontación, porque para Soros, para los megarricos del mundo, para la plutocracia, es fundamental alentar las divisiones permanentemente. Se abandonó la lucha de clases y comenzó la lucha de género. Se construyó toda una teoría sin base científica, un constructo de carácter estrictamente intelectual, de carácter de manipulación social, basado en un invento que no tiene base científica, que no tiene base biológica, que es todo lo que tiene que ver con la creación de esos géneros. Se aparta de la biología, se aparta de la naturaleza, se aparta del concepto natural binario de hombre y mujer y comienza toda una construcción perversa de lo que yo considero que en muchos sentidos son manifestaciones patológicas, ¿verdad? Cuidado que yo no me estoy refiriendo al, al tipo de vida sexual que lleve cada persona, que eso es una elección soberana que debe ser plenamente respetada, fundamentalmente a partir de la mayoría de edad, porque no debemos olvidarnos que esta perversa ideología de género, que está precisamente alentada por el Foro de Davos y por el Foro de San Pablo, muy buena tu especificación, es una ideología que busca introducirse rápidamente en el ámbito escolar y preescolar para lo que nosotros llamamos patologización mental, es decir, enfermar, distorsionar, confundir la psique de los inocentes, de los niños. Nosotros somos guerreros anti-ideología de género. Una consulta al respecto. En mi país se instaló las leyes que están vinculados al género. Justamente incursionan en el 2015 aproximadamente, paralelamente en Uruguay, Argentina y los otros al países. mundo, al mundo occidental. Sí, y estas leyes de género, como tú bien mencionas, en realidad dejando de lado la lucha marxista, ¿no? De construcción, etcétera, pasan ahora a cuestiones woke, más bien de género, y finalmente se instalan en el Código Penal, ¿no? Se instalan en el Código Penal, por ejemplo, con esto del feminicidio o el femicidio, y adicionalmente también a la perspectiva de género, que no solamente es la currícula, o sea, la currícula o la parte de educación es otra cosa, pero en el tema de la justicia es uno de los aspectos que de repente no hay ninguna lucha emprendida, ¿no? Pues hablamos de la batalla cultural, pero no se están fijando que en la justicia ya se instaló la perspectiva de género y ya hay estos brazos que tiene en legislación y finalmente a vista y paciencia de izquierda, derecha, centro, etcétera, y han permeado. Y otro aspecto que me importaría de repente recalcar es que muchos personajes políticos en mi país, por ejemplo, dijeron que Soros era una especie de cuento chino que no existía, que no había financiamiento
y que en realidad pues había ciertos conspiranoicos, ¿no? Que estaban un poquito zafados, que estaban hablando de estos aspectos. Y en realidad, al final, el tiempo nos ha dado la razón a muchos que justamente denunciábamos que sí había financiamiento de Open Society, que sí había esta ideología de género, pero es más grave de lo que estamos pensando. Eh, Como abogado que eres, con respecto a las leyes uruguayas, ¿cómo van esto porque es una intromisión internacional en la legislación? ¿Cómo es que, cuál va a ser tu batalla ahora como diputado? Bien, primero, todas estas leyes de género son inconstitucionales. Atentan y confrontan, contradicen los principios constitucionales de la familia heterosexual, de la familia que el constituyente la pensó en padre, madre e hijo. Por lo tanto, una familia con vocación a la procreación. Y una familia con vocación procreativa es una familia heterosexual. La Constitución de la República ampara a la familia heterosexual. Y en nuestro país, la casta política, dócil y presionada por los poderes fácticos, por los instrumentos de los poderes fácticos, como los organismos internacionales, fundamentalmente la ONU y sus agencias, las agencias calificadoras de riesgo, llevaron a implantar la inconstitucionalidad y la locura. Que quede claro, no es solamente la inconstitucionalidad, la locura, la discriminación, la violación de preceptos como la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, que están plenamente establecidos en nuestro país en los primeros artículos de nuestra Constitución de la República. Consecuentemente, los que nos endilgan la condición de conspiranoico o bien son malintencionados que quieren colaborar con el ocultamiento de la verdad, o bien son profundos ignorantes y no hay otra alternativa. Malintencionados o ignorantes. La historia de la humanidad es la historia de las conspiraciones. Conspirar significa respirar juntos, es decir, juntarse, juntarse para elaborar un plan y adopta la condición de conspiración cuando ese plan es malévolo. Y normalmente la cleptocorporatocracia internacional, vale decir, las corporaciones internacionales que dominan el mundo, que manejan la política, que tienen a los políticos como títeres instrumentales, se juntan alrededor de una mesa, respirando juntos, como respiran en Davos, para tener verdaderos sujetos despreciables, totalitarios, que sin que nadie los haya elegido, y solamente por el poder del conjunto de las corporaciones, se sienten con la potestad de introducirse en nuestras mentes, en nuestras familias, en nuestra existencia y decirnos cómo tenemos que vivir. Por eso ser agendista es ser obsecuente. Por eso ser agendista es no quererse. Por eso ser agendista significa ser lisonjero de un conjunto de viejos sin vergüenzas que no los eligió absolutamente nadie y que vienen a imponernos totalitariamente paradigmas perversos y nefastos de vida. Sí, exacto, exacto. Uno de los aspectos, por ejemplo, que a mí me llama la atención es el fundamento de estas leyes. La fundamentación, por ejemplo, del famoso Belén do Pará, que está totalmente inmerso dentro de nuestro Código Penal, no solamente peruano, también uruguayo y parte de México, por ejemplo, y siempre lo repito y digo, recalco que en México en realidad lo que se hizo fue una especie de contrabando con respecto a cierta crisis que hubo en la frontera, Ciudad Juárez, entre Estados Unidos y México, y ahí hubo asesinatos de mujeres. Lo que no dicen los mexicanos es que también murieron hombres,
porque es producto del narcotráfico, del conflicto en la frontera misma, pero antojadísimamente, o sea, es decir, de manera totalmente manipulada, lo que hicieron es recoger solamente la muerte de las mujeres. ¿Para qué? Es falso. Es falso que se mate a una mujer por el mero hecho de ser mujer, salvo situaciones de locos, de individuos con patologías y trastornos psíquicos muy, pero muy importantes. Siempre hay algún tipo de causa, algún tipo de factor, ¿eh? Que por supuesto nosotros no decimos que esté justificando ni nada por el estilo, estamos poniendo de manifiesto en nuestra condición además de criminalistas, ¿verdad? Toda la vida ejerciendo en materia penal, incluso en la Fiscalía Penal durante 14 años. Yo nunca vi que alguien dijera la maté porque es mujer. No, la maté Condición porque de tal. tenía determinadas situaciones de confrontación. Y entonces, esto es un invento, esto es un constructo, como la propia fundamentación de la ideología de género en el constructo del género que se aparta del sexo. Entonces, en nuestro país también entró de contrabando por leyes inconstitucionales, que inclusive constitucionalicidas que asesoraron al Parlamento, le dijeron a los parlamentarios, bueno, voten esta ley, aunque esta ley en realidad contradice la Constitución de la República. Así se legisló en el Uruguay, premeditadamente contra la Constitución de la República. Claro, las consecuencias lo vemos en los casos, Gustavo. En los casos donde hay hombres inclusive que han sido tratados y maltratados por el mismo Estado, ¿no? Por otorgarle ciertos privilegios a las mujeres en su condición de tal. Porque esa es la palabra que ingresa en la legislación, Gustavo. Dice, mujer asesinada por su condición de tal. Esa configuración, ¿qué resulta? Es inexistente. Vuelvo a repetirte, salvo una situación de trastorno que son excepcionales, y tú no podés hacer una regla general y abstracta en base a una situación puntual excepcional. Y eso es lo que se hizo. ¿Para qué? Para introducir la confrontación, para introducir toda esta política, que es una política de despoblación, porque esta política de género busca lo que yo llamo la homosexualización. No tengo nada contra la persona que ama a una persona de su mismo sexo y que mantiene una vida afectiva y sexual con esa persona. Lo comprendo, no hay problema ninguno. Ahora, cuando se quiere instalar como la regla de vida, cuando se quiere promover en la educación, cuando se quiere promover en los medios de trabajo, cuando se quiere promover en la legislación penal, ahí surge la lucha que tiene que llevar adelante aquellos que luchamos, o mejor dicho, que reivindicamos valores, valores tradicionales, ¿verdad? Que son los que han permitido construir una sociedad que nosotros entendemos está bajo ataque. ¿Y por qué está bajo ataque? Porque hay una preocupación fundamental de la élite en el tema demografía. Y están llevando adelante todo tipo de políticas engañosas para despoblar el planeta o por lo menos para bajar la población mundial. Entre ellos los señuelos sanitarios, ¿no? Claro, eso ya es otro punto. Pero a mí me gustaría preguntarte sobre la famosa Agenda 2030, que ahora es la Agenda 2045. En mi país, en realidad, muchos partidos se han pronunciado inclusive en favor, eh, inclusive teniendo conciencia de dónde viene y cuál es la estructura de las ODS, que son, vamos a decir, los propósitos de esta Agenda 2030, actualmente Agenda 2045. Tú lo has analizado ahora como diputado, ¿cuál va a ser tu agenda al respecto? Bueno, primero señalar que la Agenda 2030 es fundamentalmente una gran mentira. Se basa en mentiras pseudocientíficas. Punto número uno. Punto número dos, es una agenda perversa. Es una agenda que tiene propósitos negativos para la humanidad. Tercero, es una agenda plutocrática. Es decir, es una agenda que favorece a los mega ricos. Bueno, al punto tal de que con total desparpajo, este sujeto, Klaus Schwab, también el publicista Yuval Harari, tienen el eslogan, no tendrás nada y serás feliz. Es decir,
se habla explícitamente de un despojo total. Yuval Harari inclusive habla, bueno, Klaus Schwab también, a través de la digitalización, habla del despojo de la espiritualidad, habla del despojo de la espiritualidad. Yo no entiendo cómo países que tienen un gran arraigo cristiano, y en algunos casos católicos, como México, por ejemplo, pueden aceptar un discurso que confronta directamente con todos los postulados básicos del cristianismo. Porque decirte que vas a pasar a ser un algoritmo digital, un algoritmo bioquímico perfectamente hackeable y manipulable, como lo dice Yuval Harari, es un desprecio por aquellos que creen precisamente en que hay un ser supremo creador y que le dio al ser humano condiciones muy especiales, como por ejemplo el alma, el espíritu. Yo, por ejemplo, que no estoy atado a una religión, porque soy más bien agnóstico, eh, tirando a ateo, ¿verdad? No me ata ninguno de esos conceptos, pero me llama poderosamente la atención cómo con total liviandad se permite que estos sujetos digan, no, no, el ser humano es un algoritmo bioquímico que nosotros lo podemos hackear, manipular. No, 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 no es así, están profundamente equivocados, es una gran mentira, es una gran ignorancia. Lo que ustedes están confundiendo es la capacidad de manipular al ser humano a través de las distintas herramientas, a través de la parafernalia que domina la plutocracia, con el tema de la esencia humana. Esa es la. Por lo tanto, nosotros tenemos que partir de la base que es una agenda perversa, con la cual que hay que confrontar y a la cual hay que declararle la guerra. Segundo, que está hecha por estafadores, individuos que dicen buscar determinados objetivos, pero debajo de la piedra está el cangrejo, como suele suceder, como lo hace el estafador. El estafador, y yo en eso tengo ah, harta experiencia, porque soy abogado y fui funcionario de fiscalía y por lo tanto trabajé con ese tipo de gente, pero trabajé desde el punto de vista psicológico. Si el estafador no tiene capacidad de engaño, si el estafador no es simpático, verborrágico, empático, no puede atrapar a la víctima. Y el foro de Davos es un conjunto de viejos estafadores, profesionales, que yo no tengo ningún problema en decírselo. Primero, la condición de viejos, como yo. ¿Mm? Von der Leyen, una vieja, como yo. Klaus Schwab, un re viejo, mucho más viejo que yo tengo 67. Entonces son viejos estafadores, que deberían estar presos además, que persiguen propósitos que son solamente en beneficio de un grupúsculo pequeñísimo de megarricos en detrimento de toda la humanidad. Por eso, lamentablemente, en mi país, tanto la coalición de izquierda, constituida por marxistas-leninistas, estalinistas, foquistas, tupamaros, socialistas, están a favor de una política de la oligarquía financiera internacional, de los megarricos opresores internacionales, en una transformación, en una metamorfosis, también ellos perversa, si se comparan los discursos del pasado con los actuales. En mi país, quien firmó el Tratado de París con el embuste, con la estafa del cambio climático, fue precisamente el presidente del Frente Amplio, que luego fue 2 veces presidente, el doctor Tabaré Vázquez, que además era masón, además era un profundo admirador del imperialismo yanqui, al punto tal de que para defender una corporación extranjera que viene a expoliar los recursos naturales y la mano de obra del Uruguay, llegó a decir que estaba en condiciones de pedir apoyo al imperialismo yanqui para luchar contra nuestros hermanos argentinos, que buscaban la no contaminación de un río común que tenemos, que es el río Uruguay. Me estoy refiriendo a la corporación Botnia, que ahora se llama UPM. No, Gustavo, lo que sucede en el Uruguay es terrible. Gustavo, una consulta. ¿Y Mujica? Mujica fue un individuo que logró personificar la mayor traición ideológica, moral y política en el Uruguay. Porque con su acervo de guerrillero luchando por los pobres,
se convirtió en un instrumento de esa oligarquía financiera internacional. Bueno, nosotros luchamos contra las políticas pro-oligárquicas del ex Tupamaro Mujica cuando trajo la bancarización obligatoria, cuando llevó a que, en los términos de él, el proletariado dependiera del banquero, llevó al proletariado al matadero del banquero con la ley 19.210, que es la ley de bancarización obligatoria. Nosotros llevamos adelante una juntada de firmas para una reforma constitucional para impedir esta entrega, este matadero que el ex guerrillero, en aras de los intereses de la oligarquía internacional, llevaba al proletariado uruguayo. Pero el Realmente, mundo está confundido porque, claro, los aparatos oligopólicos de los grandes medios de comunicación en manos de los mega ricos del Foro de Davos, porque van todos al Foro de Davos, lo elevaron como el presidente pobre, el guerrillero que lucha por el pueblo. Tuvo un gobierno ultra corrupto, buscó la narcotización de nuestros jóvenes a través de la legalización de la marihuana para tenerlos en buena medida inmersos en, esa, en ese estado emocional que genera la marihuana, de indolencia, que dicen que genera. Yo nunca fumé un cigarro de marihuana y tampoco de tabaco. Este, pero lo vemos al individuo con el porro, indolente, importándole tres bledos el futuro, viviendo el día de hoy, que es el say Yates de la juventud actual, no toda, pero la que está bajo la influencia, la manipulación de los laboratorios psicosociales que tiene los mejores ingenieros sociales para llevar a la juventud a ese estado de situación. Y la claro. marihuana, la legalización de la marihuana que la trajo el ex guerrillero Mujica al servicio de la oligarquía financiera internacional fue muy importante. Y ahora este gobierno que responde, por supuesto, a esos mismos intereses, porque el presidente Orsi es un delfín de Mujica, va a profundizar este tema. Como va a profundizar la agenda de la muerte, la agenda antifamilia, la agenda antivida, como es, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, como son todas estas leyes de ideología de género que buscan socavar la autoridad de los padres en la formación moral, ética, en la disciplina que debe existir en la familia, en el respeto que debe sentir el hijo respecto de los padres, porque los padres tienen experiencia, porque los padres se han sacrificado, porque los padres lo han engendrado y por lo tanto tienen respeto y tienen el derecho a ejercer la disciplina sobre sus hijos sin que interfiera un Estado que lo que busca es destruir la familia a través de la destrucción de la patria potestad. Gustavo, me queda claro tu postura con respecto a la defensa de la soberanía y también a los mismos uruguayos, porque el aborto es un instrumento justamente para atacar a las mujeres, desnaturalizarlas, pero me llama mucho la atención de que Mujica ha sido como una especie de muñeco construido justamente para generar marketing para este tipo de legislación, porque en mi país se intentó aprobar el aborto, se intentó aprobar la legalización de la marihuana, justamente poniendo como una especie de logotipo a este señor Mujica, como si fuera un referente de moral. Entonces, No, 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 vamos a aclarar eso. La vida de Mujica, yo aquí a Mujica, y en este momento él está enfermo, lo lamento, pero yo no puedo dejar de hacer el análisis político. Yo lo llamo Terminator, lo llamo Terminator. Lo que tocó destruyó. Lo destruyó siendo guerrillero, participando de una organización que secuestró, mató, robó, torturó. Y luego, en su transformación político-ideológica, cuando llega al poder, se convierte en el instrumento más eficiente que haya tenido la oligarquía financiera internacional para socavar las reivindicaciones legítimas que tienen los pueblos contra ese sistema oligárquico. Fue así, el individuo perfecto para la transformación, al punto tal de que él, esta elección que gana Yamandu Orsi, lo hace en función de cosechar las semillas de confusión ideológica y política que sembró Mujica.
porque es un hombre que trabajó para el capital financiero internacional. Y sin embargo, el individuo pobre de los barrios periféricos que está abajo de una chapa y un costanero, costanero es la parte del pino externa, que no se utiliza en la industria maderera y se vende barato, el individuo que está abajo de una chapa y con costaneros y un poco de nylon y cartón, pone la efigie de Mujica, pone la efigie de la bandera del MPP y la bandera del Frente Amplio, pensando que esa fuerza política va a gobernar para sus intereses. ¿Sabés lo único que hace esa fuerza política? Asistencialismo. ¿Sabés quién creó toda la instrumentación del asistencialismo como una forma de tener sometida a la humanidad? El ladrón, el ladrón sionista de Paul Wolfowitz. ¿Por qué digo con tanto énfasis ladrón? Porque lo echaron del Banco Mundial por robar. Así de fácil. Él crea todo este sistema del asistencialismo. Porque ¿qué es lo que busca el asistencialismo? Fidelizar mediante el dinero, mediante la extorsión al individuo pobre con respecto al gobierno. Es la renta básica universal de la Agenda 2030. Es lo que se viene. Es lo que procura Orsi a través de su ministro de Economía, que es extraído de un estudio jurídico contable que asesora a las corporaciones más importantes que tienen al Uruguay. Y esa manipulación de Mujica logró que el individuo que está abajo de una chapa y de un costanero vote como ministro de Economía a un individuo cuyos intereses están directamente afiliados a las grandes corporaciones internacionales. Gustavo, una pregunta. ¿Tu país en realidad nunca entró a una crisis profunda, como sí lo ha hecho Venezuela, sí lo ha hecho Nicaragua, en mi país en algún momento de los años 80, ¿no? La pregunta es, ¿por qué ustedes no han caído de manera estrepitosa si siempre han estado coqueteando demasiado con este sector de la izquierda nociva, peligrosa? ¿Cómo es que no ha Pasa caído que Uruguay? hay diferencias, hay diferencias importantes con los países que tú mencionaste, porque el alineamiento del Frente Amplio con esa izquierda es más retórico que práctico. Es un embuste, es un embuste. Ellos hablan de Venezuela, hablan de Nicaragua, hablan de Bolivia, pero después trabajan codo a codo con las corporaciones occidentales. Tabaré Vázquez era miembro de la Fundación Woodrow Wilson. La Fundación Woodrow Wilson está incluida en el proyecto de NED, que se llama NED, que en español es el reforzamiento de las corporaciones anglosajonas en el mundo. Es un proyecto de la CIA, es un proyecto de la CIA. Entonces tenías un individuo que decía, soy de izquierda, pero trabajo para la CIA. Soy de izquierda, pero si los hermanos argentinos llegan a tocar a la corporación finlandesa UPM, llamo a los Navy SEAL. En aquella época todavía vivía Kissinger, que llevó adelante el terrorismo de Estado en el Uruguay a través del Plan Cóndor. Llamo a Kissinger, llamo a Henry Kissinger. No tenía ningún problema. Es más, la confusión es tan grande en el Uruguay que hoy los familiares de los desaparecidos por Henry Kissinger apoyan la Agenda 2030, que también es creación de Henry Kissinger. Entonces vos tenés un familiar de un tipo desaparecido que lo hizo desaparecer a través del trabajo intelectual Henry Kissinger, que lo debería odiar y que sin embargo hoy apoya la agenda que creó este cerebro privilegiado, sin lugar a dudas, para el mal, que fue Henry Kissinger. Entre otros, ¿verdad? Porque también tendríamos que mencionar a Liviu Brzezinski y otros geoestrategas americanos importantísimos. Claro, el eslogan de entonces el antiimperialismo yanqui es solamente un eslogan de estos grupos. Claro, claro. Yankees, go home, si no me tocas la corporación Bosnia, porque si no, Yankees vengan, vengan los Navy SEAL.
Claro, claro. Y esto no supone, y esto no supone reivindicar un modelo que fracasó. Modelo comunista, socialismo real a nivel internacional, fracasó. Yo estuve en Cuba, yo estuve en Rusia, no estuve en Nicaragua, estuve en Venezuela y fracasó. Ahora, cuidado, ¿eh? Cuidado. Eso no quiere decir que este capitalismo oligárquico, oligopólico, que nada tiene que ver con las leyes del mercado, como dicen los liberales, también nos curte la mentira. ¿Eh? Para que me entre una llamada, la tengo que dejar que... ¿Sentís la interferencia? Sí. Sí, sí se sintió la... Bien, el- dejemos que pase la interferencia y retomo. Pero si me escuchás bien, sigo hablando arriba del sonido. Sí, 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 Bien, sí te escucho. porque el liberal y sobre todo ahora que tenemos al embuste de Milei, al mentiroso de Milei, el mercado, ¿qué mercado? ¿Qué mercado cuando tenés a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, dominante internacional? Sí, ¿Qué sigue, mercado? sigue ¿Qué sonando la mercado? llamada, creo. Todas son del mismo dueño. Gustavo, Gustavo, creo que seguimos con la llamada sobre Javier Milei, mientras te voy haciendo la pregunta, mientras vuelve la señal, sobre Javier Milei y sus ideas libertarias. Yo lo veo más de derecha y una derecha un poco bastante extranjerista, ¿no? ¿Tú cómo ves a Javier Milei? Bueno, primero que nada es un individuo con problemas mentales, punto número uno, pero realmente problemas mentales. Segundo, es un gran estafador, un gran mentiroso. Tercero, es un instrumental, es un individuo que le entregó a Argentina a los grandes capitales judeo-sionistas. Cuidado, ¿eh? Porque el judeo-sionismo es imperialista y el judeo-sionismo es supremacista. Somos el pueblo escogido, ¿así? Y entonces nosotros, no, no somos los escogidos, somos los otros. Cuando vos tenés que un presidente eh, esgrime, plante primero la bandera de Israel que la de su propio país, ahí tenés un peligro. Este es un sujeto mentiroso y peligroso, además de un loco. ¿Te queda claro? Es loco, peligroso y mentiroso. De economía no sabe nada, es un gran mentiroso. Él habla de mercado, mercado, y hay que decirle, escúchame, loco mentiroso, el mundo está en manos de oligopolios. Todo el que te hable del mercado te está mintiendo. No existe el mercado en los grandes temas. Si vos tenés el complejo militar industrial de Estados Unidos alentando guerras en manos de 3 fondos de inversión, ¿de qué, de qué mercado estás hablando? ¿Mm? Entonces, todo esto es una gran mentira. Claro, esta gran mentira con la caída de la Unión Soviética, con el fracaso del socialismo real, subió ¿eh? Como la leche cuando entra en ebullición. No, no, pero no mientan, libertarios. Nunca hubo mercado. El propio Adam Smith era de las Indias Orientales, de un gran monopolio con una patente real. Patente real. No había mercado. Elaboró todo un embuste. Bien, Un individuo, perdóname Verónica, un individuo que dice que una base de un país que contribuyó a matar jóvenes argentinos, como fue Estados Unidos en la Guerra de las Malvinas, que yo la seguí de cerca, año 1982, es un acto de soberanía. No, loco, mentiroso, bandido. ¿Cómo que una base de Estados Unidos en Argentina es un acto de soberanía? Es como que te diga que una base rusa en cualquier país es un acto de soberanía. O una base de la Unión Soviética en la época que existía la Unión Soviética y teníamos la Guerra Fría, era un acto de soberanía. No, es un acto de claudicación. Es un acto de traición a la patria. Vos sos un traidor a la patria. Milei es un traidor a la patria argentina. ok. Queda bastante interesante. En realidad, nos queda solamente unos minutitos para poder despedirnos. Gustavo, ¿algo final? Sí, el sistema actual que vivimos se llama cleptocorporatocracia.
Es un sistema privado, es un sistema por el cual las grandes corporaciones asaltaron a los estados. Los estados ya no representan a la sociedad. Los estados son, en todo caso, están cautivos a través de este asalto privatístico, ¿m?, de las grandes corporaciones internacionales, que no tienen patria, que no tienen ideología, que no tienen religión, que solamente buscan dos cosas. Una, la que ya tienen, dinero. Y dos, el poder de sojuzgar a la humanidad, que lo están logrando.